Saludo ahí a los hermanos en Temuco y también hermanos de otras congregaciones que nos acompañan. Nueva York, Pensilvania también. Saludos. Honduras, México también nos acompañan en otras oportunidades. Y vamos a continuar en el libro de Lucas. Libro de Lucas, estamos en el capítulo 3. Libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 3. Estamos viendo la predicación de Juan el Bautista. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Solamente como paréntesis, lo que pensamos de ese verso 16 no tiene nada que ver con lo que la gente habla del bautismo en fuego del Espíritu Santo. Solamente el paréntesis para mencionarlo. Lo vamos a ver en otra ocasión. Capítulo 3, versículo 7. Hemos visto ya la predicación de Juan. ¿Qué es lo que andaba haciendo él? Por toda la región, dice el versículo 3, por toda la región, no dejó nada excluido. Ningún pueblo era tan pequeño, ninguna ciudad era tan grande. Él pasaba por todos, por toda la región, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es bien especial, es único, y lo mencionamos la vez pasada. Esto no es el bautismo cristiano, es un bautismo que se refiere a Juan, y dice allí claramente un bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que hacían ellos o cuál era la figura que representaba cuando ellos descendían al agua y eran muchas aguas? En eso se parece al bautismo cristiano, que son muchas aguas. Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 19, nos menciona algo de este bautismo.
Hechos 19, dice Pablo en Éfeso, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos o ciertos seguidores, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en el bautismo de Juan. O sea que, imaginémonos, Pablo anda en Éfeso, un lugar bastante lejano geográficamente, de donde está sucediendo lo de Juan el Bautista. Pero allí habían personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo dice en el versículo 4, de Hechos 19, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Allí nos da mayor claridad de qué tipo de bautismo era el que practicaba Juan, porque hemos leído que es un bautismo de arrepentimiento, pero ¿cuál era el mensaje? Pablo nos dice, nos da claridad. Obviamente, Lucas también escribe el libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo para no cometer margen de error alguno, y dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, ahí está la clave, ¿qué le decía al pueblo cuando iban a ser bautizados? Diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Por qué se bautizaba? Vamos a cambiarlo como pregunta en base a este texto. ¿Por qué bautizaba Juan a la gente o qué le decía para que la gente se bautizara? Le decía, después de mí viene Jesús el Cristo y yo estoy preparando el camino para él. Y ustedes tienen que creer en él. Ustedes tienen que creer en Jesús el Cristo. Yo no soy el Mesías, decía Juan. Entonces, si vamos viendo cada declaración de Juan, podemos hacernos un cuadro más completo del mensaje de Juan. No es solamente que él, como nos dice alguna luz allí en los evangelios, arrepentíos, y la gente se bautizaba, me arrepiento y me bautizo. Había algo más en el mensaje. Y por eso es que la escritura es tan completa, lo que no aparece en algún lado, aparece en otro. Y allí nos da un poco más de claridad. Y Pablo dice que Juan decía al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Bueno, y aquí en el Hechos 19 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es en la autoridad del Señor Jesús. Porque algunos hablan también del bautismo. Usted fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado? Dice, bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, dicen, usted no está bien bautizado porque se tenían que bautizar en el nombre de Jesús. Y utilizan algunos textos de aquí del libro de los Hechos. Pero este bautismo es el bautismo cristiano. Y esa frase significa en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Pablo estaba en esa autoridad bautizando. Y el pasaje en los evangelios del bautismo cristiano dice claramente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que allí tenemos entonces cómo eran bautizadas estas personas en el bautismo de Juan. Algunos le han puesto en algunos libros Juan el Bautizador para evitarse que diga Juan el Bautista, porque piensan que la gente se puede confundir con una denominación con ese nombre. Allá esos son otros extremos. Se llamaba Bautista porque bautizaba. Y vuelvo a repetir, en el río Jordán había muchas aguas. No era por aspersión, no era un poquito de agua, eran muchas aguas por inmersión. En eso tiene similitud con el bautismo cristiano.
y también este bautismo de arrepentimiento era de un simbolismo tremendo. La persona que se bautizaba estaba diciendo: yo creo en las palabras de Juan, yo creo que viene un Mesías, yo creo que viene el Cristo. Y como Juan lo está predicando, yo estoy arrepentido de mis pecados, estoy a la espera del Mesías. Así que voy a dar testimonio público delante de todos estos judíos de que yo soy de aquellos que está esperando al Mesías. ¿Se fija la diferencia con el bautismo cristiano? El bautismo cristiano es una figura hermosa de que la persona que da testimonio público ha sido muerta con el Señor cuando desciende al agua, ha sido sepultada con el Señor cuando está debajo del agua, y luego la persona sale del agua, y con eso la hermosa figura que hemos resucitado con el Señor Jesucristo. Así que ese era el bautismo de Juan, y lo comparamos con lo que es el bautismo cristiano. Mucha gente, dice el versículo 7, Lucas 3, 7, que venían multitudes, seguían a Juan, seguían también al Señor. Nosotros nos sorprendemos porque en el día de hoy somos minoría, somos pocos, pero sabe que en los periodos de avivamiento aparecen las multitudes, cuando el Espíritu Santo a través de la historia ha provocado estos movimientos espirituales a los cuales se les llama avivamiento en algunas épocas de la historia que son bien marcadas, y aparecen multitudes, naciones casi enteras convertidas al Señor. Tal vez en el día de hoy nos sorprenda, porque ¿cuánto cuesta que una persona nos acompañe a una reunión? ¿Cuánto cuesta que una sola persona escuche lo que tenemos que decir del Evangelio? Entonces nos cuesta pensar en multitudes, pero el Evangelio es de multitudes. Las multitudes seguían al Señor, las multitudes seguían a los primeros cristianos, se formaban comunidades completas. Las multitudes observaban también a los cristianos. Tal vez no todos se convertían, pero había multitudes que seguían para saber qué estaba pasando con este grupo de personas. Se inventaban incluso rumores. La historia nos habla, por ejemplo, aquellas personas que no se convertían, pero en masa seguían a los cristianos, incluso a veces los seguían a las famosas catacumbas, y pensaban que los cristianos celebraban el canibalismo, porque en sus reuniones comían la carne de alguien y bebían la sangre de alguien. Bueno, eso se está refiriendo a lo que es el partimiento del pan, cuando se participa de la copa. Y así iban creciendo los rumores. El cristianismo en un tiempo tuvo que esconderse bajo tierra, en las catacumbas, y se han encontrado ciudades hasta de siete niveles. Es impresionante, hermanos. A veces nosotros vemos las persecuciones que hay hoy día, pero en la época año 300, 400, una persecución en ciertos lugares donde los hermanos comenzaron a cavar profundo, y formaron ciudades hasta siete niveles hacia abajo, bajo tierra, con ventilación, con agua, con comida, con todo hacia abajo, escondiéndose, porque los perseguían. Luego el Imperio Romano abolió todo eso y declaró como religión oficial el cristianismo. Se mezcló el cristianismo con la política, y ahí ya comenzaron más masivamente a aparecer cristianos falsos, porque en la época de la persecución no había cristianos falsos. El que decía que era cristiano lo pagaba con su vida. Al momento de bautizarse, lo pagaba con su vida. Siempre había gente observando y luego eran perseguidos. ¿Qué pasaría si en el día de hoy hubiera esto de la persecución? ¿Cuántos quedaríamos? ¿Cuántos huiríamos?
El Señor conoce nuestros corazones. Las multitudes salían para ser bautizadas por Él. O sea, Juan se había hecho un nombre, era hijo de Zacarías, de un sacerdote de ahí de Israel, había estado en el desierto. Algunos hablan de que él recibió alguna enseñanza de unas personas que estaban allí en cuevas, los esenios, personas que cuidaron la palabra de Dios y luego fueron encontradas en Qumran, en el desierto, bien conservadas. Allí estaba. Pero la Escritura no nos menciona este detalle. Podemos pensar, yo también lo creo, que algo tuvo que extraer de allí. En su enseñanza poderosa, venía del desierto y la gente salía a él. Lo hemos visto la vez pasada, un desierto literal. Israel tiene todo, casi todos los climas. Un desierto literal, pero también un desierto en el corazón de las personas, una sequedad en su alma. Pero el mensaje es sorprendente, golpea. Yo pienso, ¿qué pasaría si en el día de hoy nos cuesta tanto, como decía, invitar a una persona que escuche una reunión y la persona se sienta en nuestro local de reuniones y le damos la bienvenida, le prestamos una Biblia, un himnario, siéntase como en casa, cómodo, cualquier cosa nos avisa, y luego de eso predicamos este mensaje: generación de víboras, generación de serpientes. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo está ese mensaje? Juan es directo, no se anda con rodeos, no hay medias tintas en su mensaje, no está esa frase que a veces podemos pensar, ¿qué habrá querido decir el predicador? ¿Habrá querido decir esto, aquello? Cuando uno trata de simuladamente decir algo, no, hay que decir las cosas como son. Lo que uno quiere decir, hay que decirlo, si está obviamente con la palabra de Dios respaldado, no ideas humanas. Juan tenía un mensaje, Juan era la voz, no era el mensaje. No atraía las miradas a él, sino que las miradas que venían hacia Juan, él las derivaba hacia el Señor Jesucristo, hacia el Mesías. Recordemos que habían pasado 400 años donde no había existido palabra de Dios, un vacío entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí están 400 años de silencio, se le llaman allí. Y luego aparece la voz en el desierto, Juan hablando allí. No es un mensaje suave, no es un mensaje liviano, es directo. ¿Cómo están nuestros mensajes? Por lo menos yo he tenido dos experiencias que me ha costado. El Señor me ha dado un mensaje directo y al momento de entregarlo vi entre el público de la congregación una persona que estaba en un pecado, el cual yo iba a mencionar en mi predicación. Yo lo sabía. Uno tiene que tomar decisiones. ¿Tomo otro mensaje para no ofender? Puede ser una alternativa, dirá alguno, pero el Señor había dado un mensaje. Por eso la importancia de que el mensaje lo dé el Señor. No es mi mensaje, no es el mensaje del predicador. Y si el Señor nos da una palabra, un mensaje, no podemos cambiarlo, no podemos. El Señor da un mensaje. Él cumple su misión. Juan sabe, a través de las palabras de su papá Zacarías, que tiene una misión en la tierra y él la cumplió. La cumplió. Él sabía a lo que venía a hacer. Y este mensaje, cuando dice allí, generación de víboras, generación de serpientes. ¿Qué le parece, hermano, hermana, un mensaje así? ¿El corazón de la gente se tiene que haber estremecido? Voy a escuchar a un predicador, estoy cerca del predicador, lo vengo a escuchar con ganas, y de repente me dice, generación de víbora, malvado,
porque eso es lo que significa esta frase, generación de víboras. Está asociada con Satanás, con el maligno. Si consideramos en Génesis, fue la serpiente que engañó a nuestros padres, les mintió, no les dijo la verdad, es mentiroso. Según Juan, también dice que es homicida desde el principio, la serpiente antigua, nos dice el libro de Apocalipsis. Así que con todas esas ideas en Génesis y Apocalipsis, y las mismas palabras del Señor cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, tenemos entonces a qué se refiere con esto de generación de víboras. Ustedes son una generación que cumple los propósitos, los anhelos de su padre. ¿Y quién es el padre de la generación? Era el diablo, el enemigo de las almas. Y el Señor lo dice claramente. No esconde una verdad para caerle bien a la gente o para atraer más gente. Él sabía el mensaje. Lo mismo Juan, el Bautista. Así que se anda sin rodeo, decimos nosotros. Sin rodeos es un término bien chileno. Sin rodeos. Él dice un mensaje y lo dice claramente. Y pagó con su vida el mensaje Juan el Bautista. Su mensaje era directo y pagó con su vida por decir la verdad. Mataron a Juan. Yo me quedo con la reflexión. ¿Cuántas veces hemos callado por no ofender a alguien? El Señor nos libre. Yo sé, como decía, por experiencia que es difícil, pero si el Señor da un mensaje, uno solamente es la voz, tiene que entregar ese mensaje, ese pasaje. Hay un predicador de los años 1800 que se llama el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, y él mirando hacia el futuro como en profecía decía que iba a llegar un tiempo donde los payasos iban a cuidar no a las ovejas ya, no hablaba ya de ovejas, sino que los cabritos, las cabras, él lo veía como algo a futuro, viviendo la condición en los siglos pasados. Nosotros estamos en una época, hermanos, donde el púlpito se ha llenado de tantas cosas. Y uno podría decir, pero esto puede pasar esto, y obviamente que sí. Juan no tenía miedo porque sabía su propósito. Si el Señor nos ha dado un propósito, ¿por qué tenemos que temer? ¿De qué he de temer? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí. Pero si está el Señor peleará con nosotros. ¿Sabe que en el día de hoy son palabras solamente porque nuestro país goza todavía de libertad, pero nuestro país vecino, Argentina, creo que lo mencioné, tomaron preso a una persona por sus creencias cristianas, por no aceptar ejecutar un aborto, que es un asesinato de un bebé indefenso. Y al negarse lo tomaron preso. Lo tomaron preso. ¿Qué va a pasar cuando comiencen, como en otros países, a pedir nuestras predicaciones para revisarlas, a ver si ofende o no ofende a una determinada población, a un determinado grupo de personas? Y si es así, si los ofende o si se sienten ofendidos de alguna manera, se censurarán nuestros mensajes. Y si los damos, tendremos que pagar con cárcel o con multas. Hemos meditado en eso. ¿Qué pasará si llegamos a eso? Hoy día una libertad, pero asombrosa. Nuestros colegios se permiten hacer clases también. Tuve la oportunidad de hacer clases de religión evangélica. Lo permite nuestro gobierno, el Estado. Pero ¿qué pasará si se comienza a sacar eso?
se comienza a sacar la oración. En otros países había tiempo de oración devocional en los colegios con los niños. Se sacó. Otros países han sacado a Dios de la Constitución y de algunas leyes. No quieren nada con la Biblia ni con Dios. Y de a poco esto va creciendo, acompañado también con un antisemitismo, un odio hacia los judíos. No es casualidad. No es casualidad, hermano. Sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que no hay señales. Sabemos que no hay señales. El Señor puede venir ahora. Las señales que aparecen en la Escritura son para su segunda venida en gloria y majestad, después de lo que es la gran tribulación. Pero nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina que también está siendo atacada, incluso dentro de círculos cristianos. Que el Señor nos ayude a mantener las doctrinas que creemos. El mensaje es duro a veces, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Será este mensaje, como dicen algunos, como piensan, este mensaje de Juan era duro en comparación al mensaje de nuestro Señor? Pero aquí mismo tenemos algunos pasajes en Mateo. Voy a invitarla a leer en Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo 23, el versículo 33. Solamente lo vamos a leer. Está hablando el Señor. Y dice Mateo 23, 33. Serpientes, son palabras del Señor. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor hace esa pregunta a sus oyentes. O sea que el mensaje era parecido. Y algunos cristianos, yo he escuchado eso, que el mensaje de Juan era duro, pero el del Señor era de más amor. El Señor nos amó y dice, y nos amó hasta el fin. Dios es amor, no es que tenga un poquito o mucho amor. Él es amor. Y su amor quedó demostrado a cabalidad en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir que su mensaje haya sido diferente. El mensaje del Antiguo Testamento viene avanzando, está con Juan, y todos apuntan a lo mismo, el arrepentimiento, esperando la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor. Ese es el mensaje. En el día de hoy también el mensaje no ha cambiado y lo vamos a ver. El problema es que se ha olvidado mencionar algunas cosas. El Señor dice, serpiente, generación de víboras, parecido a lo que dice Juan el Bautista. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, nuevamente la generación de víbora es porque es mala y la asocia allí con el crimen y la sangre de los siervos de Dios, comenzando desde Abel. Y también allí menciona a Zacarías, hijo de Berequías, personas, hombres de Dios, muertos, que su sangre, como dice la sangre de Abel, clama a Dios. ¿Y quién está detrás de los asesinatos, de las muertes? ¿Acaso no es Satanás el diablo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde el principio. Así que allí tenemos una frase de nuestro Señor, que su mensaje no se distancia mucho de lo que era el mensaje de Juan. Y Mateo, ahí mismo en Mateo, capítulo 12, versículo 34, también hablando el Señor. Generación de víboras,
¿Cómo, cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y el verso 33 habla del fruto. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así que allí tenemos textos que nos hablan específicamente de qué se refiere esta generación. La generación mala y adúltera, mencionó el Señor también a estos fariseos. Y Juan ve a las multitudes y también les dice, generación de víboras. Era una generación malvada, pero no es diferente a nuestra generación que nos tocó en el día de hoy. Así está la generación, no quiere nada con la Biblia, no quiere nada con Dios. Y luego menciona, el Señor incluso le dice sepulcros blanqueados a estos hombres. Palabras fuertes, palabras fuertes. Juan tenía este mismo mensaje, y por eso digo, a veces algunos dicen, no, es que Juan era duro. El Señor tenía un mensaje diferente. No, era el mismo mensaje, pero es un mensaje completo. Si hay castigo, si hay juicio venidero, también hay una salvación. Y las personas tienen que entender esta parte de la salvación. Pero para entender, para querer salvación, tienen que entender que hay un juicio venidero. Como dice allí, ¿quién os enseñó? Lucas 3:7, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién está hablando hoy día en los púlpitos, en las congregaciones, de la ira venidera, de lo que viene, de la catástrofe que viene a la humanidad, a nuestro planeta, de la ira venidera que viene, traída por Dios, porque Dios es amor? Pero también hay pasajes que hablan de Dios como el fuego consumidor. Y el libro de Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se fija que ese es el mensaje completo? Si una persona que está en el mar pide ayuda, pide que lo salven, es porque la persona se está ahogando. Si una persona es intervenida, es operada y busca el mejor doctor para que lo opere, es porque esa persona se ha examinado su cuerpo y le han encontrado una enfermedad incurable. Y se desespera al ver perdido su cuerpo y busca el mejor doctor. Ese es el mensaje completo, la salvación. El mensaje es que la persona está en sus delitos y pecados, que va rumbo a la condenación. Y por eso Juan dice, ¿quién nos enseñó a huir? Es como si las personas no quisieran escuchar lo que viene de la ira de Dios. Se han quitado desde el púlpito, por ejemplo, palabras como el juicio venidero, como el arrepentimiento, decir directamente lo que es pecado, o lo que la Biblia llama pecado, no lo que nosotros pensamos que es pecado, y dejamos algunas cosas fuera. No. Gálatas 5 habla de hartas cosas, obras de la carne, son pecados, que están tan vigentes en el día de hoy como en la época que se escribieron. Así que todas estas palabras tienen que estar en un mensaje, en un púlpito, en una congregación. El juicio venidero, la ira de Dios, el arrepentimiento y obviamente el infierno, la condenación. Pero hoy día se escuchan más cosas como el amor, que es verdad, lo hemos dicho, Dios es amor. Y esto de quién nos enseñó, al parecer ellos se habían educado a los pies de grandes maestros y habían pasado por alto esto de la ira venidera. Y se había ido olvidando esta verdad a lo largo de los años. Así que si no se está mencionando en el día de hoy lo del juicio venidero, lo del pecado, decirle pecado, lo del arrepentimiento, lo del castigo, lo del infierno, si no se está mencionando, ¿acaso el mensaje cambió?
De ninguna manera. El mensaje es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. A lo largo de los años se ha diluido el evangelio, la palabra de verdad, y se va perdiendo. Por eso no hay que repetir lo que otros hermanos dicen a través de la historia. No hay que confiar solamente en ellos. Hay que ir a la fuente primaria, al origen de donde nace el cristianismo. Y gracias a Dios, Él ha dejado su palabra. Y la tenemos, es de fácil adquisición. En el día de hoy hay varias versiones también. Nadie podría decir es que no tengo acceso a una Biblia. Y lo que leemos hoy día fue lo que pasó en la antigüedad. Y tenemos que ir a esa fuente, y Dios no cambia. Estos hombres aprendieron a no considerar el tema del futuro, a pasarlo por alto. Hablemos de otras cosas, no hablemos del juicio venidero. Se nos puede ir la gente si comenzamos a hablar de castigo, de juicio, de ira. Así que hablemos más del amor, de la bondad, de los privilegios de ser creyente. Pero la ira, el castigo y el juicio de Dios, el juicio del juez justo, dejémoslo de lado, porque puede ofender a algunas personas, decirle que está en pecado, que estar con una mujer o con un hombre sin estar casado es pecado. Se nos pueden ir las personas. Que casarse por segunda vez es pecado. Y todavía están en adulterio, es pecado. Entonces no ofendamos. Juan Bunyan, un escritor también de otra época, él escribe un libro bien conocido, dicen que es el segundo libro más leído después de la Biblia, El progreso del peregrino. Y él hace todo su recorrido, todo su viaje, lo hace a la ciudad celestial porque le llegó un libro a sus manos que hace referencia a la Biblia, y él ve en el libro que viene la ira, y que la ciudad donde él vive, la ciudad de destrucción, va a ser destruida por fuego, por azufre. Y eso es lo que lo hace salir a él de esa ciudad de destrucción, pasando todo lo que uno lee después en el libro. Pero lo que gatilló todo esto es saber que venía el fuego, la ira, la destrucción de la ciudad donde él vivía. Y eso hace referencia a nuestro mundo. Nuestro mundo. Nosotros vamos a ser rescatados en lo que mencionaba del arrebatamiento. Nos vamos con el Señor para estar siempre con el Señor. Pero las personas que no creen, cantamos en un coro, los que no creen se quedarán. Los que no creen se quedarán. Mas los salvados se irán con él. Y el coro dice, me voy con él. Me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Este peregrino del libro se inquieta porque se aproxima la ira. ¿Te ha inquietado tu corazón que la Escritura habla del juicio venidero? De que la paga del pecado es muerte, que sin el Señor en tu corazón estás muerto en tus delitos y pecados, que sin el Señor como tu Salvador vas rumbo a la condenación eterna, que el Señor no tendrá por inocente al culpable. ¿Te inquieta? ¿Te inquieta saber estas cosas? ¿O huyes? Eso hacían los fariseos. ¿O huyes de la ira venidera? ¿Estás confiando más en que Dios es amor, en que Dios es bondad? Saben que algunas personas llegan a este pensamiento y dicen, ¿cómo Dios, un Dios tan bueno, iba a crear algo tan malvado y perverso como el infierno? No lo puedo creer, dicen. Pero la Escritura está. No es la cosa que uno crea o no crea. En la Escritura está todo eso. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Solamente voy a mencionar algunos textos para que veamos que el mensaje que predicaba Juan se parece al mensaje que predicó el Señor. Generación de víboras, para llamar a la gente al arrepentimiento. Entonces uno dice, pero a lo mejor en el Nuevo Testamento cambió el mensaje. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan, solamente los voy a leer por la hora, pero pongamos atención, ¿cuál era el mensaje? ¿Y cuál debiera ser el mensaje hoy día?
Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Positivo, salvación, mensaje bueno. Pero luego dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ha cambiado el mensaje? Está la vida y está la ira. Otro texto está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, ¿se fija que los pasajes están aquí en la Biblia? No es que se inventaron, están desde el siglo I ahí, estampados. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son estas cosas por las cuales viene la ira de Dios? Dice el versículo anterior: ningún fornicario o inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Son pecados, son pecados. Se fija que también está el mensaje allí. Y Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Y terminando la revelación, Apocalipsis capítulo 6, cuando se destapan los sellos, nuestro Señor se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero manso y humilde. Mire cómo se presenta en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es la ira de Dios, la ira del Cordero. No hay otra lectura para eso. Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mensaje completo. Hoy día, salvación. Dios quiere salvarte. ¿Pero por qué quiere salvarte? ¿De qué quiere salvarte? Porque hay un infierno, una condenación, porque hay un justo juicio y porque hay una ira de Dios que se va a descargar sobre los hijos de desobediencia. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.